Empecé a tener conexión con seres trascendidos que llegan a darle un mensaje a algún familiar que está en tragedia, que está en tristeza. Yo desde niña fui guiada por Dios y por seres de luz, y hoy soy consciente de que yo también soy un ser de luz. No es lo mismo decir creo en Dios a tener la certeza de que existe. Toda situación difícil pasa, hay que esperar, hay que tener resiliencia y hay que tener mucha fe. Entonces fue mi cuerpo y mi alma sintiendo que mi padre estaba teniendo pues su último respiro, ¿no? ¿Te gusta tener ese don de que lleguen los muertos en la noche y te empiecen a hacer zumbidos? En este episodio de Así o Más Claro te presento una historia que puede ser una historia espiritual, motivacional, una historia humana de una mujer resiliente, con fe, con ciertos dones que ella dice que se le han otorgado y que los pone al servicio de los demás. La historia de Amparo López en este episodio de Así o Más Claro te vas a impactar. Estoy convencido de que este episodio de Así o Más Claro puede ser un antes y un después en tu vida, porque hoy tengo una conversación distinta, profunda, espiritual y seguramente también polémica para muchas personas que van a decir, ay, por favor, no es cierto, porque hoy hablaremos de intuición, de manifestación, de abundancia, de espiritualidad, de conexión con Dios. Y también cómo una mujer logró transformar una vida llena de carencias, llena de dolor y obstáculos, en una historia inspiradora. Nuestra invitada asegura que desde niña ha tenido contacto con experiencias muy difíciles de explicar, presintiendo, sintiendo energías, conectando con algo mucho más grande que nosotros. Pero más allá de creer o no creer, hoy vamos a escuchar una historia de resiliencia. ¿Qué es ser resiliente? Ser más fuerte después del dolor. Oralia Amparo López Espinosa, bienvenida a Así o Más Claro. Pero te decimos Amparito todos. Muchas gracias, ¿Y César. cómo te imaginaste que ibas a lograr un imperio? Ahorita platicamos de eso. Claro que sí. Porque ahí es donde conocen la historia. Primero escuchen la historia y luego vas a decir, ¿y cómo llegó hasta acá? Platícanos un poquitito de tu infancia primero. Aquí estoy, César. Primero que nada, muy agradecida contigo y con todo tu equipo por recibirme, por este espacio y darme la oportunidad de contar un poco sobre mi historia. Sé que mucha gente se va a identificar contigo. Ahora hay muchas mujeres y hombres que dicen, no, pues ella porque lo tuvo muy fácil de niña. No, en absoluto. No la tuve fácil, pero quise ver en las carencias o en las limitantes mi oportunidad. Quise ver mucho más allá. No lo quise ver justo con esos términos, pero lo digo así porque muchas personas a veces lo expresan de esa manera, que tienen esa limitante. Entonces yo desde niña fui guiada por Dios y por seres de luz, y hoy soy consciente de que yo también soy un ser de luz. A ver, cuando dices fui guiada por Dios, por seres de luz, cualquier persona diría, bueno, ¿en serio? ¿En serio Dios se te manifestó? ¿Por qué a ella sí y a mí no? ¿Por qué los seres de luz se te manifestaron? ¿Algo hiciste para que se manifestaran esos seres de luz? Tal vez hacer siempre las cosas con todo el corazón, César. Yo siempre fui una niña y hoy soy una mujer que le pone todo el corazón y mucha pasión a lo que hago. Y cualquier sentimiento de mi vida o vivencia la vivo al 500%. Entonces, tal vez es eso que el cielo, Dios y la divinidad han visto siempre y pues Dios ha puesto los medios en mi vida desde que era yo una niña muy pequeña para que yo pudiera ir logrando esos objetivos a pesar de mi origen, a pesar de esas limitantes económicas y a pesar de la poca preparación académica de mis padres. A ver, tus padres, vienes de una familia pues que no le faltó la comida, pero que tenías que caminar. Mito, realidad, lo que me dijeron por ahí,
que de 10 kilómetros, ¿cuántos kilómetros caminabas para ir a la escuela? Alrededor de 6 kilómetros. O sea, 12 kilómetros en total al día para ir y venir a la escuela. Para ir y venir a secundaria 3 años, entre polvo de la sierra y pues carros que pasaban, a veces tal vez peligro, porque en ese tiempo, como es la sierra de Sinaloa, todavía se usaba en ese tiempo y tal vez todavía se use que si a un hombre de la mera sierra se le ponía y le gustabas como muchachita jovencita, pues tal vez te llevaba, pero corrimos con suerte mis primas, amigas y yo que no sucedió de esa manera. Entonces sí, eran 6 kilómetros de ida, 6 de regreso para estudiar secundaria. Y en primaria, 1 de ida y 1 de regreso. Guamúchil. Entonces, a 35 kilómetros de Guamúchil, de hecho. Un pueblito. Un ranchito en ese entonces, cuando yo era niña y vivía ahí, de alrededor de 8 casas. Hoy ya son un poquito menos las casas que tienen habitantes, pero sí es un ranchito pequeñito que se llama Santa Fe, pertenece al municipio de Sinaloa, en el estado de Sinaloa. En el estado de Sinaloa, ¿qué soñaba esa niña? Esa Amparito López Espinosa de niño, ¿qué soñaba? Soñaba con lograr mucho y con conocer el mundo, fíjate, César. Yo veía los noticieros cuando empezamos a tener televisión en casa, que no fue desde siempre, fue a lo mejor a partir de que yo tuve unos 10 años de edad, 11, no tuvimos televisión siempre, lo cual también le puedo agradecer a Dios porque era una niña que se desarrollaba mucho en el patio, en los árboles, corriendo, escalando sobre todo los árboles. Era como mi más grande juego para mí, subirme a los árboles hasta donde no pudiera más. Yo no fui una niña mucho de muñecas y menos de Barbies. ¿Y por qué de árboles? Veía, amas la naturaleza y todavía es fecha. Amo la naturaleza, ahí me encuentro conmigo misma, ahí me conecto con Dios y puedo ir más allá, puedo ir en mi interior. Yo hablo con los árboles, yo hablo con los animales, literal, le hablo a los animales. Para mí ellos tienen conciencia, para mí los árboles tienen una conciencia y una respuesta. Yo de verdad hasta veo que las hojas y los brazos del árbol de mi casa, del rancho del Macapule, se mueven más fuerte cuando yo le hablo y le hago cariños. De hecho, acabo de tirar la hoja toda y se quedó así como desnudo, como cual humano cuando está en un momento de mucha tristeza, de desnudez, que te desnudas así de tristeza. Para mí ese es el tiempo del árbol cuando tira la hoja y ya luego resurge, renace. Y eso yo le pongo de ejemplo a mis seguidores, César, que todo pasa, y yo lo he visto en tus podcasts donde has sido entrevistado, toda situación difícil pasa, hay que esperar, hay que tener resiliencia y hay que tener mucha fe y más que creer en el poder de Dios y su sanación, empezar a buscar el camino que te lleve a saber que Dios existe, no solo creer en Dios. Estar seguro de que Dios existe es otro nivel. Creer en Dios lo hacemos muchas personas. Casi la mayoría tal vez pueda creer en Dios durante toda su vida, pero llegar a saber concretamente que Dios existe, yo creo que somos pocos. Fíjate que acabas de decir algo muy fuerte. No es lo mismo decir creo en Dios a tener la certeza de que existe. Sí. Me aventaste un vaso de agua fría. Yo he escuchado esa frase en ti. No lo quería exponer en el podcast, pero sí. Yo he escuchado la frase en ti, creo en Dios. Todo el mundo decimos, creo en Dios, sí. Debo decir, tengo la certeza de que existe. Hoy estoy empezando este podcast y he aprendido 2 cosas de ti muy fuertes. ¿Desde qué edad tuviste? Hago un paréntesis porque te vas a quedar sorprendido de cómo se convirtió en empresaria. Vive en Alemania. Distribuye unos productos de primerísimo nivel de maquillajes que son 0 químicos, 0 conservadores, son naturales 100%, promueve la naturaleza, por eso dice que habla con los árboles. Cuando empezabas a platicar con árboles, ¿era desde niña? Sí, yo desde niña platicaba con los árboles. ¿Y la gente qué te decía? Ya la perdimos. Ellos no sabían, yo no les contaba. No, los árboles no, pero la gente, la que te rodea. No sabía nadie. Yo no le contaba a nadie esto, lo que yo veía, porque yo también veía otras cosas. ¿Cómo qué? Un ejemplo te doy, había un huizache en el solar de enfrente de mi casa del rancho y ahí había una cruz. Y yo siempre le llevaba flores a esa cruz porque yo veía a un niño pequeño, a un casi bebé,
Y ese bebé pues me pedía flores y me pedía tener flores vivas ahí y yo no sabía bien por qué. Entonces todavía hay un secreto a voces por ahí en mi familia que es muy fuerte, nunca lo he revelado en un podcast, en una entrevista, pero hoy es el momento para revelarlo. De lo cual pruebas no existen, pero sí uno o dos testigos de personas muy mayores de la familia. Se dice, ¿no? Yo le pregunté a esta tía hace un par de años en Hermosillo, Sonora, no era de mi bisabuela paterna, y entonces ella me corroboró lo que yo a mis 9 años de edad escuché de la plática de unas personas mayores, cuando yo ya le llevaba flores a esa crucecita. ¿Qué edad tenías cuando llevabas flores? Desde los 5, 6 años de edad que llegué a vivir justo a esa casa, yo vi esa crucecita y yo veía pues a ese niño pequeñito que me pedía que quería tener color ahí, que quería tener vida. O sea, esas flores con vida. Entonces yo siempre le volví a llevar flores. Y yo no le contaba a nadie, yo no le decía a nadie que yo veía eso, yo no le decía, mamá, es que miro esto. Pero bueno, cuando yo cumplo 9 años de edad más o menos, escucho de una persona mayor que cuenta que a mi abuela paterna, la mamá de mi padre, le asesina a su primer hijo, a su primer bebé, mi bisabuela, o sea, su madre. Entonces, de esas veces que tú como niño escuchas una plática de adultos y no dices nada, solo te quedas así, y yo dije, bueno, pues tal vez es ese el bebé que yo veo, el niño que yo veo, porque era un niño muy pequeño, que apenas si caminaba. Y tal vez por eso veo eso y llevo esas flores, ¿no? Me pide esas flores. Así pasó, yo no dije nada. Tal vez porque como niño, como los demás no hablan de eso, pues tú tienes ese temor de que te vayan a juzgar o no lo sé, ¿no? Ya eres consciente a tus 7, 8, 9 años de edad. A los 9 años de edad, escucho esto de este adulto mayor ya y se queda ahí, se duerme en mi mente. Tú sabes que bloqueamos cosas, malas vivencias, y por supuesto que para mí fue doloroso. Hasta ahorita pruebas así de decir pruebas, imagínate de esos tiempos, si fue el primer hijo de mi abuela madre soltera, se dice que por eso mi bisabuela le quitó la vida a ese bebé, por la vergüenza de que fue madre soltera. Tiempos que era madre soltera, exacto. ¿Qué va a decir la gente? Uh-huh. Y mató al niño. Exacto. Entonces, yo ya más tarde, en febrero de 2017, voy a Hermosillo, Sonora. Platico con una tía y ella empieza a saca un álbum de fotos y yo empiezo a ver las fotos. Entonces veo la foto de mi bisabuela y la veo y ahí me vuelve ese pensamiento que yo escuché. Ahí me vuelve el pensamiento de ese bebé que murió, ¿no? Así, de esa manera, el hijo de mi abuela, el primer hijo. Y yo le pregunto, porque me vuelve el pensamiento de lo que yo veía de la cruz, que yo llevaba flores, y de lo que dijo este otro adulto mayor que conocía la historia de mi familia, de mi bisabuela. Y le pregunto, oiga, tía, yo le quiero preguntar esto. ¿Es verdad que mi bisabuela le quitó la vida al primer hijo de mi abuela? Y ella me dice, sí. Ups. Así es, mi tía. ¿Ese era el niño que te pedía flores? Sí. Sí, me lo dice esta tía de Hermosillo, Sonora, no era de mi bisabuela, mujer del hijo mayor de mi bisabuela. Ella me lo corrobora, Sacramento, mi tía, que ya falleció. Y yo voy y le pregunto a la hermana, de las hermanas mayorcitas de mi papá, que sí era verdad, y ella también me lo confirma llorando. Aparte de tener esa vivencia, esa visión de ese niño, ¿qué más veía una niña de 10, 12 años en ese ranchito? Veía muchos sueños, César, veía muchos sueños para mí por cumplir, a pesar de que mi territorio, lo que yo conocía, era pequeño, porque yo apenas si conocía el rancho, los alrededores. Mis mayores paseos eran a las lomas, que le llamamos ahí, en el noroeste, cerritos pequeños, y de vez en cuando a Guamúchil, Sinaloa, el pueblo más cercano, la tierra de Pedro Infante, lo digo con mucho orgullo, todo el tiempo ahí creció él. Y a lo más lejano yo pues conocía Culiacán, la capital. Había pasado por ahí para visitar a mi abuela materna. Entonces,
había muchos sueños en ese rancho, por eso lo conservo, mi querido Santa Fe, porque fue abandonado durante muchos años después de que le quitaron la vida a mi padre en diciembre de 2012. Nos sumergimos la familia y yo en un dolor muy grande que dolía hasta pasar por la casa, hasta pasar por ahí. Entonces, 4 años después de que mi padre fallece, trágicamente asesinado, yo puedo regresar al rancho en ese momento. Antes de decir el asesinato de tu padre, tu infancia, tu papá, en tu casa había violencia. Mi padre consumía alcohol cuando estaba en México porque pasaba 5 meses en los Estados Unidos, máximo 6, para poder pues sostener a su familia, porque estudió únicamente hasta 4º de primaria. Mi padre no tuvo la oportunidad ni los medios de estudiar más, a pesar de que era un niño muy inteligente y un hombre ya después adulto muy inteligente. Mi papá multiplicaba, sumaba, restaba con la cosecha del cacahuate, con la cosecha de los tomates, y a él no se le atoraba nada. O sea, tú le decías el kilo a 11.25 por, no sé, 750 kilogramos, y él te lo decía así. En un ratito. Sí, era muy bueno para las matemáticas. ¿Y tu mamá? Mi madre, ama de casa, muy buena ama de casa, excelente cocinera, excelentes comidas, los mejores caldos llenos de nutrientes, de verduras, de carne. Y ella estudió hasta 3º de secundaria. Virgen Espinosa, mi madre, y Ramón López, mi padre. ¿Y hermanos cuántos? 3 hermanos. Soy la mayor de 4 hermanos. Somos 3 mujeres y un varón. Yo soy la mayor. Tú eres la mayor. Sí. ¿Y por qué dices que hubo violencia en casa? Hubo violencia porque, pues por esto, ¿no? Los inicios de la Sierra de Sinaloa, la sociedad es todavía como hay mucho machismo arraigado, pero más que nada por el tal vez consumo de alcohol de mi padre, que lo hacía con amigos y en la sociedad, como por... No lo voy a justificar para nada, pero a veces es como el querer también encajar y el pretender siempre tener amigos en ese tipo de convivencia, o que si no te quedas como solo, porque cuando la mayoría bebe. Entonces yo no justifico para nada. Él también de vez en cuando consumía cocaína, de lo cual pues yo sí me percataba ya a partir de cierta edad, no sé, a partir tal vez de secundaria, yo ya me empecé a percatar porque... Pues sí, o sea, era fuerte, regresaba a veces a casa en la noche y yo llegaba a ver la nariz de mi papá un poquito blanca, pero pues son esas cosas que son como un poco tabú, o que tal vez como hijo no te atreves a reclamarle a tu papá, aunque sí fui una hija que siempre trató de comunicarle a papá. Sí le decía, tal vez no a detalle, pero sí a mí me tocó algunas veces ir a buscar a mi padre ya anoche, ya muy tarde, porque pues mi mamá estaba preocupada, o mis hermanos, y me decían, chacha, es un término que se usa ya para la hermana mayor, ve a buscar a papá porque no ha llegado, ya es tarde, y si le pasó algo, si se cayó de la moto, o si tuvo un accidente en el carro tomado, o pues habiendo consumido cocaína que te altera. Entonces, pues él tenía así como que su grupito, ¿no? Que ya se sabía que consumían de vez en cuando cocaína. Entonces, a lo mejor por esa, como te atreves a hacer cosas, se dice, ¿no? Nunca he consumido, gracias a Dios ni pienso hacerlo. Te desinhibe. Te desinhibe, exactamente. Entonces, yo no estaba en casa, pero sí un día por la noche, un 15 de julio del año 2002. Dame qué memoria, hasta el día exacto tienes. Sí, lo tengo. ¿Qué viviste el 15 fechas de junio del 2002? Fíjate que yo no estaba en casa, yo estaba con mi madrina de bautizo ahí cerca, pero sí, se comunica mi mamá al día siguiente y pues nos cuenta que estaba moreteada, que mi papá le había ejercido violencia física, a lo cual pues bueno, yo tenía acabados de cumplir 15 años en junio, esto pasa el 15 de julio, acababa de pasar, y pues para mí era intolerable, a pesar de que lo denunciaste. Amaba a mi padre. Entonces yo participo como testigo en una denuncia de violencia intrafamiliar. Para mí no hubo duda, eres mi padre, te amo, te adoro, tienes
más virtudes que defectos, papá, pero si no hacemos nada, lo vas a seguir haciendo. Ups, qué fuerte lo que acabamos de escuchar, porque muchas hijas se quedan calladas, es mi papá. Y tú dijiste, no voy a permitir violencia hacia mi mamá. Exacto. Y fuiste testigo en la denuncia. Sí, fui testigo, a pesar, como te digo, de que yo no estaba en casa en esa noche, en ese momento, pero el imaginar el sufrimiento de mis hermanos al haber visto o escuchado eso, que después, bueno, vienen muchísimas cosas, ¿no? Inconscientemente, en algún momento, uno de mis hermanos, yo expresando el amor por mi padre, ya después de fallecido mi padre, porque como te digo, yo tuve dos opciones, poner todo en una balanza o de verdad, pues guardarle rencor a mi padre, pero yo dije, papá, acá están tus virtudes, todo lo que siempre has visto por nosotros, que jamás nos falte nada, y la educación y buena comida, todo lo esencial y un techo. Te vas, sacrificas en los Estados Unidos, te levantas a las 3, 4 de la mañana para ir a trabajar en la construcción, en los campos, y acá están tus errores, pesan más tus virtudes, pero por favor, ya los errores que tanto nos dañaron emocionalmente, por favor no lo haga. Ella le hablaba de usted, a mi madre también le habló de usted, y ya ahí quedó. Entonces, él vio muy claramente que tenía una hija, pues hijos, pero sus 4 hijos, ¿no? De decisión, pero una hija mayor, de mucha decisión, muy definida. Muy gallona y calzonuda. Sí. A ver, dime una cosa, tu papá murió trágicamente cuando tenías ¿qué edad? Yo tenía 25 años de edad. Fue el 27 de diciembre de 2012, 26 para amanecer el 27, o sea, en esa mera medianoche madrugada, a las 12:30 de la madrugada, amaneciendo el 27 de diciembre. Contra su vida. Sí, mi papá le quitan la vida ese día, pues de 1 o 2 balazos. La verdad es que al fin de cuentas no averigüé bien, porque pues fue un momento muy trágico para nosotros, muy doloroso. Sí. ¿Y fue que un asalto? No, a ciencia cierta no sabemos ahorita. Lo único que yo puedo decir aquí, repetirlo y sostenerlo, es que si entrevistamos a las 1000 personas, habitantes de ahí de los alrededores, todos van a contarte una historia donde mi padre les brindó la mano, les brindó comida, les brindó una chamarra si tenían frío, les prestó dinero. Digo, no era el hombre más rico, pero si 500 pesos traía y tú le quitabas prestados esos 500 pesos, él te los prestaba en ese momento, aunque él se quedara sin nada. Si era diciembre y estaba haciendo frío y tú le decías tengo frío y él te veía que no traías un abrigo, él te daba su chamarra, la que traía puesta. Entonces, él era de esas personas, no es que yo te estoy exponiendo su lado oscuro y su lado bueno. Y te agradezco mucho, entonces, pero alguien presintió la muerte esa. Sí, yo presentí la muerte, mi cuerpo lo presintió. Estaba yo en Culiacán, Sinaloa, en un hotel, recién casada, y durmiendo junto pues al hombre con el que me casé, un alemán, y a mi hermana menor, la pequeñita. Acababa ella un día antes de tener su fiesta de 15 años y yo 4 días antes del asesinato de mi padre, yo había tenido mi boda en México con este alemán, había venido su familia. Entonces imagínate la vivencia de que llegan alemanes y vives esto y ven que asesinan a tu padre. No, o sea, fue trágico, fue un escándalo, fue también para ellos pues miedo, ¿no? Porque imagínate, un alemán, un suizo, un europeo viniendo y viviendo eso. La verdad es que fue fuerte. Entonces estamos esa noche que asesinan a mi padre en el hotel ahí en Culiacán, durmiendo para tomar un vuelo al día siguiente a las 7 de la mañana a Cancún, a lo que iba a ser una luna de miel y se convirtió, la verdad, en una luna de hiel, ¿no? Porque ya no hubo. De Ciudad de México me tuve que regresar a Sinaloa, cambiar vuelos y pues venirme a Sinaloa al velorio de mi padre, a velar a mi padre. Pero sí, en esa noche yo alrededor de las 12:10, o sea, medianoche, estando durmiendo en la cama grande entre medio del hombre con quien me casé y de mi hermanita de 15 años, bota mi cuerpo de la cama, César, así de una manera como nunca antes me había pasado y como nunca ya después me ha pasado. Entonces fue mi cuerpo y mi alma sintiendo que mi padre estaba teniendo pues su último respiro, ¿no? Sus últimos momentos de vida.
Entonces me levanto, no siento que no puedo respirar, ya se despierta él y me dice, ¿qué te pasa? Es que no, me falta el aire, le digo, no puedo respirar, pero ¿por qué botaste de la cama? No sé, le digo. Entonces yo queriendo abrir ventanas y eso me dice, ven, cálmate, tranquilízate, me acuesto, logro dormirme como a los 15 minutos, 12:30, de nuevo lo mismo y ya. Y yo pues sentía muy feo. Al día siguiente nos fuimos a Ciudad de México para la conexión al vuelo a Cancún, pero ya de ahí me dan la noticia y yo me tengo que regresar, pues muerta, la verdad, en llanto, en dolor. Me dan un asiento extra de los sobrecargos porque ya no había ni asientos, pero muy humana la aerolínea que me acomodó, nos acomodó por ahí a nosotros tres de regreso a Culiacán. Y ya me vengo pues a velar a mi padre y a sepultarlo. ¿A qué nivel académico tiene Amparo López? Yo tengo un nivel académico de maestría en comunicación empresarial. O sea, tu padre te dio educación, tu madre obviamente, apoyo. O sea, tú eres máster. Sí. ¿Estudiaste qué carrera? Yo estudié Ciencias de la Comunicación. ¿Y luego? Y ¿Maestría? después estudié maestría en Comunicación Empresarial. ¿Y cómo está eso de que te casaste con un alemán? A ver, ¿te Sí. fuiste a Alemania? ¿Qué hiciste? ¿O él vino? Nos conocimos en la UNIVA, en la Universidad del Valle de Atemajac, terminando mi licenciatura en el último año, César, ahí en la Universidad del Valle de Atemajac. Él vino a una movilidad estudiantil, yo me fui a estudiar el último año allá de Ciencias de la Comunicación con una beca, porque pues es una universidad cara que yo no hubiera podido pagar, la universidad, la UNIVA. Y ahí nos conocemos, nos hacemos amigos, nos gustamos. Ya después yo más tarde voy y dirijo un curso de español a Alemania durante solo 3 meses. Formalizamos la relación y ya más tarde, como a los 2 años y medio, nos casamos. ¿Sigues casada con él? Sí. ¿Cuántos años llevan casados? Pues ya varios, desde 2012, 2013. ¿Hijos? No. Tu origen no determina tu destino. Esa es una frase tuya que tú le repites a toda la gente que te sigue. Así es. No determina tu destino. Tu origen no. Así es. ¿Por qué lo afirmas? Díselo a la gente. Se los quiero reiterar que el origen no determina el destino, sino es las ganas y ese ímpetu que le ponemos y los objetivos que nos planteamos en la vida. Eso es lo que determina nuestro destino. Tampoco determina nuestro destino el nivel académico de nuestros padres o las carencias o limitantes que tenemos en nuestro hogar, económicas o de pensamientos, porque algunas veces los padres podrían pensar con limitantes, que en mi caso no fue así. Mi padre siempre pues empujándome. Yo no pude estudiar, pero quiero que ustedes, mis 4 hijos, se conviertan en profesionistas, porque yo no pude. Y una frase de él que recuerdo mucho, César, es quiero que tengas con qué defenderte. Para él el estudio, una profesión, era con qué defenderte en la vida. Eso era para él como su defensa. Entonces, les reitero de verdad a tu público que nuestro origen no determina nuestro destino. ¿Y por qué te lo digo? Porque también conozco personas, hijas de doctores, o sea, con doctorado, con muchos contactos, sobre todo aquí en México, que estudiaron hasta en el TEC de Monterrey, que tienen, te digo, el nivel académico más alto, maestría o doctorado, y que aún así no han hecho nada profesionalmente. Entonces, es por ello que el origen no determina el destino. Vengas de un lado o del otro, de un lado carente o de un lado con mucha influencia y pues facilidad económica. Tus estudios en glándula pineal, porque tú hablas mucho de eso. Sí. Y yo quiero aprender de eso. Sí. ¿De dónde vienen? Si estudiaste comunicación y una maestría que no tiene nada que ver con esto, ¿dónde empezaste? ¿Por tus conexiones divinas? ¿Puedo decir esa palabra? Sí. ¿No te da? ¿Tú sigues teniendo conexión espiritual? Totalmente. ¿Tú sigues viendo cosas? Totalmente. Antes de hablar de la glándula pineal, ¿qué sigues viendo ahorita, por ejemplo? Actualmente, desde junio del año pasado, empecé a tener conexión con seres trascendidos, personas que existieron en cuerpo físico aquí, que llegan a darle un mensaje a algún familiar que está en tragedia, que está en tristeza, que está incluso tal vez sin ganas ya de vivir. Siempre es para ayudar.
también recibo mensajes divinos de Dios, también para ayudar a personas que están en una situación antes muy de difícil. pasar de Dios, los seres trascendidos, la gente que murió, ¿te busca a ti? Sí, ¿Y te buscan en momentos inesperados? sí. De repente llegan contigo y te dicen, ¿cómo los ves, los sientes, los oyes? ¿Cómo es esto? Mira, es un momento de paz. Tengo que estar cuando yo practico la meditación y una respiración muy profunda, yo debo de oxigenar mi cerebro. Esta es mi vivencia, mi cerebro y todo mi cuerpo. Yo requiero de esa paz. Yo no sé cómo lo hacen otro tipo de mediums, porque así se le llama, ¿no? Cuando tenemos este don de esta conexión con seres ya trascendidos que vienen a dejar un mensaje. Como te digo, sobre todo es cuando los familiares están en un momento crítico o ellos ven que están en un momento de peligro, que mucha tristeza, enfermedad o con ganas tal vez de quitarse la vida. Entonces, ¿cómo me sucede a mí? Es a través, te lo puedo explicar como si es una energía como un tipo ventarrón, como si pueda decir un humo, pero que no lo ves, pero es una energía muy fuerte que llega y más que yo ver a esa persona, ellos usan mis ojos, mi conciencia, mi mente, para yo veo lo que ellos están viendo desde su plano. Yo puedo ver en qué etapa de tristeza está pasando ese familiar, aunque el familiar esté a cientos miles de kilómetros, porque me ha pasado en Alemania. Entonces yo tengo que ir a dar ese mensaje y no es una misión fácil, porque tienes que llegar y explicarle a las personas. O sea, no conoces a la persona. Me ha pasado con personas que no conozco. Y imagínate la llamada. Ya me imagino yo, bueno, sí, mira, me llamo Amparo López, traigo un familiar que quiere decirte, es tu mamá. ¡Qué miedo! A ver, hay gente que te ha colgado. Mira, a las personas a quien llegan a dejarles mensajes, las conozco a todas, pero no he conocido a todos los seres esos trascendidos, sus pero padres. Antes, a la gente que te... Para quien viene el mensaje, yo sí los conozco. Yo pensé que no los conocías, imagínate, sí. Pero te ha tocado gente que no conozcas. No, para quien va a los mensajes no me ha tocado gente que no conozco. Me asustaste, porque si me llamas a mí, me dices que me llama mi mamá. Sí, me imagino, pero no me ha pasado, no sé si me va a pasar, pero sí, a los seres trascendidos no a todos los he conocido. Lo que sí te digo al 100% es que todo lo que han venido a decir, ha sido 100% real la vivencia que está pasando, la situación difícil, su familiar. Si quieres detalles te los doy. Qué fuerte. Porque me dices detalles. Sí, Espérame, Amparo López, ¿te consideras una medium? En los inicios, estoy iniciando en esto. No pienso, no está por mi mente como otros mediums lucrar con esto, porque para mí el significado, esto es un don. Y sí, espero que nos suene arrogante, pero es un don similar, quienes de verdad lo poseemos, es un don similar al don de Jesucristo para ayudar, porque aquí la misión es ayudar. Yo no me imagino como otros mediums que existen, y a lo mejor se va a hacer polémica con esto, hacer reuniones de cientos o miles de personas, cobrar entrada y decir: aquí se van a manifestar tus seres fallecidos y vienen a dejar tal y cual mensaje. Yo no me imagino así. Para mí esto es un don tan especial, tan lleno de luz y de paz que Dios me ha mostrado en el último año, que pues para mí ahí está la misión, ¿no? Y yo voy a dar el mensaje. No es fácil, como te digo, porque las veces que le he llamado a las personas que pues Dios o esos seres de ellos trascendidos han venido a dejarme para que vaya y les ayude y los saque de esa angustia o de esas ganas hasta de quitarse la vida. Claro que les parece raro, pero me lo han creído. ¿Por qué? Porque yo les he dicho así a ciencia cierta: vino tu mamá, está viendo a tu hermano en una situación económica muy difícil. Dile que no se preocupe, que él va a salir de esto en poco tiempo. Esto quiere tu mamá que sepa. Y pues a ti te vio una situación también muy angustiante.
¿estás mal? ¿Qué te está pasando? Entonces ya me dice él, uno de sus dos hermanos, anoche me internaron en el hospital porque no alcanzaba ya ni la respiración, porque no pudo superar la muerte de mi mamá. De eso te estoy hablando, uno de los casos nada más. Hay varios y todo coincide al 100%. Todo. Entonces me dice, sí, mi hermano acaba de perder su trabajo, está angustiado, tiene 2 hijos, no tiene cómo sostenerlos, hasta me ha quitado dinero prestado. Entonces le digo, dile que vino tu mamá y me aseguró que esto va a... Vino tu mamá. A ver, Sí. voy a esa pregunta, Amparo López. Obviamente tú no cobras porque te va muy bien. Vamos a hablar claramente. Eres una mujer empresaria. No hemos hablado de eso. Ahorita vas a escuchar cómo logró construir pues un emporio de cosméticos que son traídos de Europa. Y tú no cobras porque no lo necesitas. Pero hay gente que es medium y pues empiezan a cobrar y hacen sus sesiones como tú dices. Cuando dices vienen, ¿dónde están según tus vivencias los seres que ya murieron? ¿Dónde están? ¿Dónde los ves tú? Porque tú dices que usan tus ojos. Tú ves lo que ellos ven. Sí. Usan tu boca, usan tus oídos. Los seres trascendidos. Así lo explicaste. Sí. ¿Dónde están ellos según lo que tú sientes? En un plano espiritual, en un plano donde no existe el tiempo y no existen medidas. Es un plano muy diferente aquí en la Tierra. No es un plano donde puedas tocar. Por eso es que te digo, es una fuerza, es una energía que yo la puedo describir similar al viento que llega con fuerza o como a una energía como tipo como de un humo. O sea, y sí hace un sonido. Sí hace un sonido. Justo anoche me sucedió. Porque ahorita estoy batallando mucho con una misión, algo difícil, es un caso muy difícil que todavía no logro descifrar muy bien porque esta persona trascendida aún no me ha revelado bien el mensaje que le quiere dejar a su hijo, pero ahí estoy y la verdad es que no sé por qué está haciendo así, ha intentado varias veces, pero bueno, aparte de esta energía, César, es un sonido agudo, que existe como en el plano, o sea, en el campo cuántico. Es un sonidito que apenas si detecta el oído y es muy agudo cuando se hace presencia. Pues no te ha dicho qué quiere. Quiere dejar un mensaje, si quiere decirle a su hijo que piensa que ella lo abandonó, que ella en realidad no lo abandonó, sino que se lo quitaron. Entonces yo estoy presintiendo actualmente que esta señora acaba de trascender ya hace como 2-3 semanas que está intentando, pero por algún motivo es difícil, también porque yo tengo una relación interpersonal con esa persona, hay mucho aprecio, mucho cariño y amor. Entonces tal vez también mi subconsciente está intentando descifrar todo muy bien para no herir a esa persona. Entonces necesito esperar. Y dime una cosa sinceramente, Amparo López, porque he tenido a otras personas con esos dones, una persona más aquí ha sido más claro. ¿Te gusta tener ese don de que lleguen los muertos en la noche y te empiecen a hacer zumbidos? O sea, ¿agradeces? ¿Aceptas ese don que quién te lo dio? ¿Dios? ¿De dónde crees tú? ¿Cuál es tu conclusión? ¿Se te da, se te otorga porque platicabas con árboles de niñas? Porque has desarrollado ciertas habilidades desde muy niña. Mira, aquí entra mucho lo que estabas hablando ahorita, a lo mejor vamos más a detalle, la función de la glándula pineal, porque creo que crecí de una manera también más que en otras familias, muy libre de tóxicos. La glándula pineal se va atrofiando y calcificando, ensuciando y disminuyendo su función. Y tú como médico tal vez no me vas a dejar mentir. Y yo creo que fui una niña que creció libre de tóxicos. Tu mamá cocinaba muy saludable, vivías en el campo, hablabas con los árboles. ¿Te contestaban los árboles? Me contestaban con el movimiento de las hojas y de sus ramas. Es que yo abrazo árboles. Sí, yo también. Y la gente cuando va a la finca que me ve abrazando árboles me dice, ya lo perdimos. Solamente tengo una persona que cree en lo mismo que yo, pero nadie cree en que los
me cargo de energía. Yo me cargo de energía con los árboles. Qué bueno que ya somos dos, amiga. Tengo que chocarlas. Oye, nada más dime otra cosa. Cuando se te desarrolló lo de la glándula pineal, ¿dónde lo aprendiste? Porque no estudiaste eso o te metiste a estudiar lo de la glándula pineal. Últimamente. Diles dónde está la glándula pineal. La glándula pineal se encuentra más o menos aquí, pero no al frente, sino atrasito, más profundo. Entonces, si lo viéramos como de este lado, lo podríamos decir como en esta dirección. Tiene otro nombre, aparte pero más de pineal o... Pineal o... hipófisis. La hipófisis, exactamente. Bueno, está dentro de la silla turca, que así les decimos. Exactamente. Ahí está la glándula pineal. Sí. Y ¿por qué dices que hay gente que tiene contaminada la glándula pineal y tú no la tienes contaminada? No digo que no la tengo contaminada, pero la he limpiado mucho en el último año y medio, y sí puedo asegurar que la mayor parte de la población... Todos estamos con la glándula contaminada. ¿Cómo se contamina? Se contamina, mira, con el flúor de la pasta dental, con químicos tóxicos como el aluminio. Y el aluminio está presente en muchas vacunas también que nos ponen desde que desde que nacemos, incluso en algunos países vacunas obligatorias. Entonces, eso y muchos otros químicos tóxicos, el exceso de azúcar nos van atrofiando la glándula pineal y su función, que es también pues la producción de melatonina, y la intuición, el desarrollo de la intuición, de la telepatía, de presentir, se deriva de la glándula pineal. ¿Un niño tiene mejor desarrollada su glándula pineal que un adulto? Sí, totalmente. Los niños perciben, los niños ven, porque me ha tocado casos de niños que hablan que los ves hablando. Sí. ¿Cuál es tu teoría sobre eso? Mi teoría es, pues, justo que como estamos pequeñitos y aún no tenemos todas estas vivencias, no solo de lo que comemos y cómo intoxicamos al cuerpo con tanto colorante artificial contenido en los alimentos, con tanto azúcar, con tanta sal que ni siquiera es de mar, sino sal de esa yodada, de esa sal mala, y bueno, ¿qué otros químicos tóxicos te puedo decir que consumimos? Ya dije colorantes artificiales. Y bueno, aquí viene el tema de la cosmética, que nos la aplicamos en la cara. Entonces la piel es un órgano que absorbe y todo llega al torrente sanguíneo en una hora. Entonces así se va intoxicando el cuerpo, y me concentro en la glándula pineal por todas estas vivencias mías ya últimamente y el desarrollo de mi intuición. Y bueno, ahora las vivencias de estar en los principios de vivencias de un medium, pero si un niño, por su más corta edad y haber consumido, no hay tantos años de consumir esos químicos tóxicos, además de los pensamientos, César. Como tú lo dices en algunos de tus libros, como tú lo dices en tus podcasts, la mayoría de las enfermedades tiene su origen en una emoción negativa. Y yo lo veo y lo vuelvo a vivir. Lo viví yo misma, que mis tiempos, de enfermedad eran mayormente viviendo en tristeza, viviendo en esa depresión, superando la muerte de mi padre. Entonces, como los niños todavía no pasan por todo esto de manera consciente, no son conscientes, no hay maldad, son inocentes, está más despierta la glándula pineal, su intuición está más desarrollada. Y era mi caso. Aunado a ello, aparte que cultivábamos nuestras propias verduras en mi casa, mi padre que plantaba todo, ¿no? Cebollas, rábanos, zanahorias, lechugas, el maíz, el frijol, y él trataba de no fumigar con fertilizantes, pesticidas agresivos y químicos tóxicos. Entonces todo Dices esto tiene que ver. Los maquillajes. Sí. Los maquillajes que se ponen polvos, rímel, lipstick, todo, también eso puede contaminar tu glándula pineal. Sí, totalmente. Todos estos químicos tóxicos, colorantes artificiales, aluminio, ftalatos, parabenos, fragancias artificiales, porque ojo, en la palabra fragancias se encierran a veces hasta 3,000 ingredientes que las compañías normales, convencionales de los perfumes que conocemos de alto rango y carísimos y de renombre, no están
obligados a declarar esos 3,000 ingredientes que pueden meter en la palabra fragancia para proteger su fórmula de ese perfume y que pues quede así como protegido y que ellos sean el único que lo tiene. ¿Qué perfume usa Amparo? Yo uso un perfume de la línea de Amparo López, libre de esos químicos tóxicos. En este momento traigo uno que se llama Sweet Seduction, con un toque... Seductora. Sí, Sweet Seduction. Con un toque de lily, de orquídeas y de cedro y de ámbar. Y dura. Dura, sí dura, porque los aceites esenciales tienen pues ahí esa gran función. De hecho, muchos de los perfumes convencionales sí usan, ¿no?, aceites esenciales, pero lamentablemente mucho usan de fragancia artificial, mucho aluminio, mucho petróleo, muchos químicos tóxicos. Y al aplicarlo justo aquí, donde está muy cerca la tiroides, pues se ve afectada. ¿Cuántos casos no hay? Está incrementando, César, los casos de problemas de tiroides. Justo la madre de estos 2 muchachos que son gemelos, a quien su madre llegó a dejarles este mensaje hace como en noviembre, diciembre, murió por tumor en la tiroides después de haber sido operada y haber caído como... decayó. Entonces, sí es muy triste ver tantos casos de problemas hormonales, de problemas de tiroides y problemas de la piel cutáneos que vemos al exterior, como manchas, rosácea, acné, dermatitis, a causa de todos estos químicos tóxicos aunados, claro, a una mala alimentación. Todo esto tiene fundamentación científica. Todo Amparo esto. ya estudió todo eso. Yo no tengo estudios en medicina como tú, pero sí tengo estudios de leer muchísimos libros, sobre todo en alemán, toda la herbolaria de las culturas ancestrales de Europa, no nada más de Alemania, sino en Suiza, no me dejarás mentir, cuántas plantas, cuántas hierbas no hay en los Alpes medicinales y todavía se siguen usando por los llamados Heilpraktiker en alemán, que aquí es como un sanador con hierbas, sí, un curandero. La herbolaria. La herbolaria, así es. Entonces, han sido varios años ya desde que fundé mi línea de muchísimos estudios, cursos, leer, capacitaciones justo con estas personas tan adentradas en la herbolaria, sobre todo allá porque la variedad, aquí tenemos una fauna y una flora impresionante en México, pero allá también. Entonces, como yo resido allá, desarrollé mi línea allá es donde más me dediqué y a leer, sobre todo en alemán, sobre la herbolaria y todos sus usos que se vienen usando desde hace muchísimos años para, sobre todo, muchos problemas de rosácea y dermatitis que... 2 preguntas bien matonas te voy a hacer. Sí, Primero, a ver. ¿tú crees mucho en la manifestación? Sí. Aparte de todos los dones que tienes desarrollados, según tú me lo has dicho, de medium, aparte de haber estudiado que mucho que comemos nos está dañando la pineal, Sí. que es la de la intuición y es la que te hace ver cosas. Si no tuviéramos tan intoxicada la glándula pineal, ¿podríamos tener mejor intuición? Sí, César. ¿Sí? Te lo digo 100% segura. Y también hablas tú de los decretos, que los hacemos muy mal, que no sabemos hacer decretos. Tú dijiste en una publicación tuya, porque yo también te investigué, y muy fuerte. Tú dices, es que la gente no sabe hacer un decreto. Tú lo que has decretado se te ha cumplido. Todo, César. Todo. Siendo una mujer empresaria que vive en Alemania, que vive varios meses en México, que le ha ido muy bien con sus productos naturales. No es comercial, pero ahí les va. No me regañe mi gente de Univisión, pero Amparo López, sus línea de cosméticos, de cremas, de labiales y de tal, que te ha ido muy bien y mucha gente ya los está consumiendo. ¿Tú decretaste esto alguna vez en tu vida? Dijiste, yo voy... ¿Por qué dices que hacemos mal los decretos? ¿En qué fallamos? Fallamos en esta cuestión, en que no vivimos el presente cuando aún no lo tenemos de manera como si ya lo tuviéramos. A mí lo que me ha funcionado
Totalmente, y como lo dices, todo lo que he manifestado lo he podido decretar, incluido esta entrevista contigo. ¿Lo decretaste? Lo decreté, o sea, lo manifesté y aquí aquí está el decreto, porque el decreto es cuando ya lo estás aquí, como firmándolo. ¿Pero cómo como lo quien decretaste? dice. ¿Qué dijiste en aquel tiempo? ¿Sobre la línea cosmética? No, sobre el estar conmigo. Sobre aquí. el estar conmigo, estaba en Alemania, ya te seguía, ya estaba inspirada por ti y sentirlo, sentir este momento, sentir esta plática, esta charla, ahí fue la manifestación y desearlo con todo el corazón e ir por la vida, orar, pedírselo a Dios. Justo anoche le pedí a Dios y hoy por la mañana, Dios mío, ponme hoy en la entrevista las palabras correctas, abre mi mente, dame el oxígeno en mi cerebro y en mis pulmones para poder hacerlo, transmitirle al público de César lo que quiero transmitirles desde el fondo de mi corazón. Entonces, manifestar, decretar es para mí vivir en el presente, aun cuando no lo tengo todavía y aun cuando no lo he logrado, como si ya lo estuviera viviendo. Y así lo hice desde niña, pero yo no era consciente ni de la palabra decretar, ni del término manifestar cuando yo era una niña. Pero yo manifesté en un concurso de la Olimpiada del Conocimiento Infantil a mis 11 años de edad, que yo iba a estar con el presidente de la República, en ese tiempo Ernesto Zedillo Ponce de León, e iba a ser honorificada por él. Digo, yo conocía mi excelencia académica, pero yo eso lo manifesté a mis 7 años de edad. Y lo manifestaste en presente. Estoy frente al presidente y siento mucha emoción porque me está reconociendo. No, estaré. Tú lo dices en presente. Yo lo digo en presente. Tú dices que los decretos deben decirse, en este momento siento amor en mi vida, tengo paz, tengo tranquilidad porque se hizo esto y no se ha hecho. Exacto. ¿Así se decreta? Así se decretaste. Estoy con el presidente, él me está reconociendo. Sí. ¿Y se cumplió? Sí, se cumplió, César. Se cumplió a mis apenas cumplidos 12 años de edad en la Residencia Oficial de Los Pinos. Y no solo eso, sino que de los 18 niños honorificados del estado de Sinaloa, fui yo la elegida para recibir el reconocimiento en representación de mi estado de las manos de él, un diploma firmado de puño y letra por él y pues darle la mano a él a mis apenas 12 años de edad, con un traje así sastre, otorgado por el gobierno. Entonces imagínate, pero yo te puedo decir y asegurar que yo iba en segundo de primaria cuando yo veía, o en primero tal vez, de hecho a mis 6, 7 años de edad, yo veía que ese concurso se hacía con todos los niños de sexto y yo lo dije, yo voy a estar ahí en ese concurso y yo voy a ganar y yo voy a ir con el presidente. Nos estará fallando eso a la gente que deseamos cosas. Decirlo y decirlo en presente. Yo ya me vi ahí y ya lo estoy sintiendo en todas mis células. Sí. Eso es lo que nos falla. Sí, hay que sentirlo. Porque viene en la Biblia que cuando oremos, ora como si ya se te hubiera concedido. Sí, exactamente. Así debe de ser. Yo lo hice de esa manera, así como también yo pude vivir este momento que estoy viviendo aquí contigo, en presencia tuya y de todos los presentes. Yo ya lo estaba viviendo así como pues muchas cosas de mi vida, muchas cosas, logros materiales y no materiales también que ya hoy tengo. Tu conexión con Dios, perdón que te interrumpa, pero dices que también Dios se manifiesta en tu vida. Que dices, yo tengo seres de luz. Cuando dices seres de luz, son los seres trascendidos. Sí, son los seres trascendidos. ¿Pero también Dios? También Dios en forma de una luz muy grande, para la cual no necesito abrir los ojos, solo necesito estar en paz, estar, como te digo, con mi cerebro muy oxigenado y la glándula pineal muy, muy oxigenada. La glándula pineal, pues ya como lo hablamos, es esa conexión divina. De hecho, Descartes, el filósofo francés, la llamaba el alma del cuerpo, la conexión con el alma. Él así la definía. Entonces, para mí sí tiene mucho, mucho de cierto. Y la manera en que se manifiesta Dios para mí, conmigo, es así, a través de, eso es una luz muy fuerte para la cual no necesito abrir los ojos. Ojo, los incrédulos van a decir
¿Qué te tomaste? ¿Qué te fumaste? Esa era mi segunda pregunta, matona. Ajá. Que habrá gente que ahorita nos está viendo o escuchando el podcast y dices, bueno, ¿esta qué fumó? Nada. Bueno, nada. Pero, ¿qué le contestas a los incrédulos? ¿Qué le quieres decir a la gente que dice, ay, por favor, eso que desde lo del aluminio, desde lo de azúcar, pues desde el momento en que, ¿por qué a ella se le manifiesta? ¿Cómo que la glándula pineal? ¿Cómo que habla con muertos? ¿Cómo que se manifiesta a Dios con una luz brillante? ¿Qué le quieres decir a los incrédulos ahorita? Que existe muchísimo más de lo que podemos ver y tocar y que no hay nada ni fumado ni tomado. Incluso cuando yo llego a beberme una copa de alcohol de lo que sea, no conecto. Ay, ya no El alcohol, a ver, ¿la pineal atrofia. se afecta con el alcohol? ¿Con el vinito tinto? Por lo menos yo no logro Nos conectar. mando a la fregada a todos los que estamos Yo por aquí. lo menos no logro conectar si consumo alcohol. ¿Cómo que me conecto Ahorita conmigo? ahorita te voy a decir, sí relaja una copa de vino Sí. tinto, pero es mi experiencia que si tomo alcohol no puedo conectar. Y otra cosa que, yendo más profundo a esto, hay mucho más allá, hay mucho más de lo que vemos y podemos tocar. Entonces, no se necesita consumir nada, sino más que nada desear esa conexión espiritual tan grande. Yo lo que sí te puedo decir es que el año pasado hice una meditación guiada con hierbas ancestrales y a partir de ahí ya empecé a ser consciente, porque yo ya sabía de la existencia de la glándula pineal. Incluso el año pasado que estuve en entrevista con Nayo Escobar, yo ya tenía conocimiento y había leído y todo, pero una cosa es decir, sé que existe, así como pues muchas personas saben que existe. Y yo tengo una pregunta, César, para que a ti que estudiaste medicina, ¿es verdad que a muchos estudiantes de medicina se les indican algunos libros creados libros escritos, muchos libros son escritos por farmacéuticas, que la glándula pineal es un órgano que no tiene función? No, a mí me educaron en la Facultad de Medicina que es una glándula tan importante que le llaman la gobernadora. Uh-huh. Gobierna toda la secreción de sustancias en todo el cuerpo. O sea que es muy importante. Lo curioso es porque muy pocos médicos te hablan de ello. Tristemente, y nos olvidamos de la pineal, ¿eh? Sí. Eso sí te puedo asegurar. Ya no pensamos en la pineal, pensamos en el diagnóstico, pensamos en qué darte tratamiento, pero se nos olvida lo que acabas de decir. Y yo te tengo otra pregunta. Todo lo que regula esta glándula pineal. Creo que no finalicé la respuesta, ¿verdad? No se necesita fumar nada ni Eso consumir iba. nada. Pero hiciste hierbas ancestrales. ¿Has hecho ayahuasca? No. Únicamente he hecho hierbas ancestrales, hierba santa, es una mezcla, ¿no? Pero también hay mucho en la intención que le pone el herbolario, no se puede pues decir. Agarra el palo santo y ponle intención al palo santo y pásalo por tu casa con bendición, con amor, con fe, con fuerza y con presente, el presente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy totalmente de acuerdo, César, en que de hecho puedes agarrar lo que sea, o sea, una de tus piedras amatistas y regalársela a alguien. Y la intencionarlo, cuenta muchísimo. Intencionar, es que ahí, ahí si yo te doy radica esta todo. vela y te digo, te la doy con tanto amor, deseando que en tu vida haya prosperidad. ¿Tú crees en que yo puedo cambiar tu prosperidad dándote esto con tanta intención? Tu intención va a causar un gran efecto en mí. Y yo solamente le permito a las personas que tienen buena intención en mi vida causar un efecto, porque para las personas que tienen una mala intención o la han tenido en mi vida, no se los he permitido y por eso no ha llegado a mí. Ahora, a una pregunta que como persona ya porque has trascendido mucho en lo espiritual, ¿se regresa a las malas intenciones que tú le tengas a alguien, se te regresa en tu vida? Totalmente. Todas tus intenciones y acciones se te regresan. A toda intención y acción, pues se puede decir karma, ¿no? Pero mucha gente asocia el término karma con algo malo, pero el karma es únicamente el resultado de nuestras acciones. Y sí se nos regresa. Y entonces nosotros también tenemos la decisión y el poder de dejar eso en manos
y en poder de la persona que nos lo quiere dar. Tú me quieres dar a mí rencor, envidia, odio, malas vibras. Yo no, ahí quédatelo. Yo no lo acepto. Eso es tuyo. Tú lo tienes para dar. Por eso hay una frase muy, muy importante que debemos de tomar en cuenta en la vida. Damos lo que tenemos para dar. Yo no le puedo pedir manzanas a una cubeta que está llena de gusanos, ¿verdad? Entonces, así pasa con las personas. Y si lo tomamos, nos lo quedamos. Entonces, si tú me quieres dar algo negativo, yo no lo voy a aceptar y ahí se queda contigo. Ahí está la diferencia en que te afecten o no te afecten las críticas y los malos deseos de otras personas. El tomarlo o el dejárselo ahí, eso es tuyo. Quédatelo tú, a ti te gusta vivir así. Yo no lo dejo entrar en mi vida. ¿Hay algún ejercicio que hagas en las mañanas para quitarte las envidias? Porque hay gente muy envidiosa, Amparo. Sí, existe mucho esto, César, lamentablemente en todas las familias, en todas las sociedades y en todas las naciones existe. Y no podemos negar que existe, pero sí podemos no aceptarlo. Pues mi ejercicio más grande por las mañanas es la oración, pedirle a Dios que aleje todo mal de mí y de mis seres queridos. Y decirle que guíe desde mi primer paso, desde el abrir los ojos en la mañana, para que guíe todo mi día, para que aleje todo lo malo y que traiga a mí la abundancia. Yo no inicio mi día sin orar y no lo culmino tampoco sin orar. Ya las noches tengo el tiempo de meditar, pero sí, esa es mi mayor protección, la conexión con Dios, para quitarme todo mal sentimiento, ya sea rencores, ya sea envidia, como lo mencionas. Y la envidia es para mí admiración disfrazada. Eso es la envidia, es como un admirador confundido. Es sí. Admirador. Dicen que los haters también son admiradores confundidos. Y los haters también te ayudan. Pero tú no tienes haters. Aparecen las redes sociales de Amparo López. Amparo, y esto de los cosméticos, ¿por qué te nació hacer cremas que no tienen nada de toxicidad? Maquillaje que me diste a mí también y le has dado aquí a los compañeros de producción. Nos trajiste, esto se produce en Europa, en España y en Italia, me dijiste. En Italia y Alemania. Alemania e Italia, así es. Y se distribuyen en México y en Estados Unidos, porque este podcast se ve en Univisión. Te pregunto, ¿lo puede conseguir la gente? Principalmente estamos en todo México y actualmente abriendo bodega en los Estados Unidos. Y para ello hay que pasar por varios procesos y permisos de la FDA. Antes de esto, todavía hasta diciembre, había ventas en línea para los Estados Unidos con envíos. Pero a raíz de muchos cambios en los procesos aduanales, es que se fue tornando complicado. La aduana abría mucho los paquetes y ya no llegaban igual a como se habían enviado. Entonces empezaron a haber más problemas que pues éxito con esto, pero sí se estuvo haciendo durante 9 años estos envíos a los Estados Unidos. Y ahorita no. Actualmente no, desde diciembre. Familiares que tengan, gente que me está viendo en los Estados Unidos, que es mucha, y que quieran productos, pídanselo a sus familiares en México, se piden en México, sí. Aparecen en las redes sociales de Amparo López, aquí están en pantalla, dilas cuáles son como quiera. Las redes sociales son Amparo López Organic Beauty, en Facebook Beauty. Y en Instagram también. Amparo López Organic Beauty aparece en pantalla, aquí lo están viendo, y a la gente que me está escuchando, Amparo López Organic Beauty. Así Beauty. es, Beauty. Ajá. Bueno, pues se escribe Beauty. Sí, así es. Esta línea de cosmética... ¿Cuántos cosméticos son en total, la línea? Son alrededor de, con toda la o sea, diciendo todos los diferentes tonos, toda la gama, son alrededor de 250. Más o menos, con todos los tonos. Contando perfumes, contando todos aceites los tonos esenciales que te pones en el cuerpo, sí. Y nada con tóxico. Nada, es todo libre. Y con eso limpias tu glándula pineal, tu tiroides, todos los órganos de tu cuerpo.
Sí, así es. Está totalmente libres de aluminio, de parabenos, de ftalatos, de fragancias y colorantes artificiales y de, bueno, muchos otros químicos tóxicos usados en la cosmética convencional. Mi línea, mi marca Amparo López busca... El objetivo es realzar la belleza de la mujer sin dañar su salud, elevar su autoestima sin meterles el miedo que hace la cosmética convencional o la inseguridad de venderles, pues venderles inseguridad para poder venderles la belleza o esa disque, pues, solución, ¿no? Que es cosmética que te da simplemente un resultado como una máscara a corto plazo. Y que ya las noches cuando te desmaquillas y te vas a ver al espejo ves el acné, ves las manchas, ves la rosácea, ves la realidad. Entonces, la cosmética de Amparo López no daña, como te digo, la salud, la tiroides, todo, pues todos nuestros sistemas, porque yo creo que un error muy común en la humanidad o, bueno, la medicina es ver a los 11 sistemas del cuerpo humano como una pieza del rompecabezas por separado o que todos están por separados, pero para mí, desde mi punto de vista, tanto el sistema óseo como el sistema endocrino, como el sistema cardiovascular y el sistema reproductivo y bueno, todos los sistemas, los 11, están conectados y desde mi punto de vista, lo que he visto, vivido y leído, no existe nunca un problema en uno de nuestros sistemas sin que no tenga que ver, no tenga que ver con el daño en otro sistema o en varios sistemas. Ella les va a contestar. Yo sigo ya a Amparo López. Amparo López Organic Beauty. Aquí están sus redes sociales. Me encantaría ver que aún tiene 65,900, que tiene 100,000 seguidores. Me encantaría que tú seas parte de los seguidores de Amparo, porque yo ya la sigo y te aseguro que voy a estar consumiendo tus productos. Muchísimas gracias, César. Yo honorada de que tú, tu equipo, todos los aquí presentes los empiecen a usar. Ella pues trae el alemán, traes el alemán, pues vives en Alemania casi todo el año, pero también andas acá en México, sí, los Estados Unidos. Así es. Hoy con toda mi intención decreto para ti más abundancia. Muchísimas gracias. Amparo López llegó a miles de personas. Amén. Hoy y tocó la vida de alguien aquí hoy. Amén. Que así sea, César. Te agradezco con todo mi corazón desde el rincón más profundo por el espacio y por este deseo que yo lo recibo y es mutuo. Yo lo deseo. Ya se iba a ir. Yo lo deseo aquí, mira, para ti totalmente desde el fondo de mi corazón. Anoche hice una oración por este podcast, por ti. Digo, amén, eres muy exitoso. Amén. Por ahora, pues que conozco parte de tu familia también y tu estudio. Estoy de verdad muy, muy, muy agradecida. Y la pregunta que no fue respondida, y si tienes tiempo te la respondo, es que si no me da miedo, que si no se siente feo, lo que pasa es que el humano normal, ¿no? Se puede decir que no ha logrado esta conexión o que no tiene esta conexión con ese plano, con el plano cuántico, con lo espiritual, de verdad. Los que todavía están en un yo creo en Dios y no un yo sé que Dios existe, pueden ver esto de los seres trascendidos con miedo, pero es que no es como los vemos, no es como como te lo plantean las películas. Es una energía, es algo bonito, es algo lleno de luz, es algo bonito y es algo que no da miedo. En realidad es algo de lo que me siento muy contenta. Es un don. Tú lo agradeces porque los dones se nos otorgan. Y también es bíblico, mi querida Amparo, hermosa, decirte que se te dio mucho, se te exigirá mucho. Sí. Si se te dio ese don, se te van a pedir cuentas del don. Sí, y fíjate que yo lo doy, lo otorgo con todo el corazón. De hecho, cuando llego a tener estas conexiones, llega un momento en el que mi voz dice, sí, aquí estoy, están mis ojos, está mi conciencia y están mis palabras más tarde, porque más tarde es cuando tú vas a hacer uso de las palabras para transmitir el mensaje. Entonces, yo lo hago con todo gusto y se me dio mucho, se te va a exigir mucho, también estoy dispuesta, lo he estado siempre. Y todo es de todo corazón, cuando se hace con amor, todo sale mucho mejor.
El última parte de este podcast siempre lo hacemos igual, Amparo. Viendo Sí. esa cámara, A ver. tienes un minuto para decir lo que nazca de tu corazón, lo que le quieras decir a tanta gente que te está escuchando o te está pudiendo ver a través de las plataformas ya las conocen. Estamos a través de Spotify, estamos en Euforia Podcast de Univisión, estamos también en canal de YouTube, @Dr. César Lozano, en Facebook, en Instagram, ¿qué me falta? También estamos en VIX, en todas las plataformas digitales. Hay gente que te está escuchando haciendo ejercicio, hay gente que te está escuchando caminando y hay gente que te sentó a ver tu podcast. En un minuto, ¿con qué te quieres despedir viendo esa cámara? Quiero decirles a todas las personas que están viendo este podcast que todo lo que se propongan lo pueden lograr si lo desean de todo corazón y si viven en el presente, aun cuando no lo obtienen todavía, si viven el presente como si ya estuvieran viviendo ahí donde quieren estar. Otra cosa que quiero decirles es que no permitan que nada ni nadie, por más cercano que sea un familiar, que les diga que no pueden. Otra de las cosas también que quiero que tengan muy presentes es que para los gobiernos lo más fácil es mantenernos dormidos a la población, y para esto hay un complot muy grande de intoxicación en la alimentación, en medicinas, en pensamientos, en información basura, y que es decisión de cada uno de nosotros el tomar el camino del despertar, el tomar el camino de la conciencia. La oración, Dios está siempre ahí, Dios está siempre en tu vida. Únicamente tienes que abrirle las puertas de tu corazón, porque Dios es tan respetuoso, es lo que yo he aprendido a lo largo de los años, que si tú no le abres la puerta de tu corazón, Él no se va a manifestar. Solamente hace falta abrirle la puerta, darle ese permiso por lo respetuoso que Él es. Estoy aquí también agradecida con las personas que me han permitido ayudarles y salvarlos a través de esos mensajes que han llegado a mí, de sus seres ya trascendidos, y en uno de los casos de Dios, para alejarlos de esas situaciones de enfermedad o de esa desilusión de vivir, o ayudarles a salir de esas situaciones de mala economía muy desesperantes. Sé que me están viendo personas a quien ya les he contactado. Esto lo he hecho de todo corazón, esto viene de Dios y siempre voy a estar aquí, y espero que sepan de verdad que esto es de manera muy, muy, muy sincera. Y pues les deseo todo lo mejor del mundo y que ese despertar llegue a la humanidad, porque si llega a ese despertar va a haber mucho menos maldad y más felicidad y más el vivir de verdad desde el amor. ¡Sas, culebra! Si alguien quiere vender tus productos, ¿gana? Sí, sí, ¿Pueden totalmente. ser distribuidores? Pueden serlo. No se maneja actualmente Como ese sistema. multinivel. No, no como multinivel. Yo no me puedo permitir tener ese sistema, debido a que la materia prima de mis productos es de muy alta calidad, cultivada sin pues pesticidas, y en los sistemas piramidales. Esta cremita de cara, por ejemplo, que te pones 2 veces al día, mañana y noche, ¿cuánto cuesta aproximadamente en dólares? En dólares tiene un costo más o menos de $37. Ah, no, pues entonces es muy bueno. Entonces. Y es muy buena. Ella es Amparo López Espinosa, que hoy nos engalanó este podcast. Me siento Muchas tan gracias. feliz. Y yo también, César. Uy, qué rico se platica contigo. Sabes que ya pasaron 72 minutos desde que empezó el podcast. Y Digo lo mi mismo. podcast dura 1 hora, pero se platica muy rico contigo. Digo lo mismo, tienes un César. ángel, un Muy carisma. agradable. Aquí está, todo de corazón, gracias de verdad a todo el equipo, a los presentes, a mi mentora, muchísimas gracias por el espacio, César, por permitirme expresar todo esto de una historia pues de parte de tragedia, sueños, objetivos ya logrados, objetivos por lograr, la pérdida, el asesinato de mi padre. Lo que hice ayer en otro podcast fue... Y no es la única vez que vas a estar en este podcast. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Hoy escuchamos una historia distinta, una historia que quizás para algunos será espiritual, para otros motivacional, para otros simplemente una historia humana, pero hay algo que nadie puede negar.
la fuerza de voluntad, la resiliencia y la fe que Amparo nos ha demostrado el día de hoy. Gracias, Amparo. Gracias a ti, César. Gracias por abrir tu corazón en Nacido Más Claro, y a todos ustedes, si les gustó este episodio, toque la campanita para avisarte que todos los domingos sale un episodio nuevo y para que no te prives de tanta riqueza que puedes escuchar en este podcast de Nacido Más Claro. Si te gustó, también recomienda el podcast. Te lo agradeceré infinitamente. Nos vemos en el próximo episodio